Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo andan? Bien. Yo hoy les pasé una noticia, un anuncio, no recuerdo cómo la publiqué, para pedirles que para esta tarde traigan el convenio multilateral y la resolución general 17 del año 2024, que es la clase anterior, al final de la clase, les dije dónde la podían buscar, que no es necesario bajar la parte, la última parte, son como 300 y pico de páginas, no hace falta tenerlo todo. Sí, la parte vinculada a los artículos, a las disposiciones generales, después podemos ver en particular qué es en qué nos vamos a enfocar, ¿sí? Así que eso lo tienen que tener y les pedí, para tratar de ganar tiempo, si podían leer los artículos del convenio multilateral referidos desde el 1 al 13, si no recuerdo mal. ¿Eso lo pudieron leer? De pasada lo leí, profe. La verdad estaba en el trabajo. No, profe, no llegué. Bueno, va a estar relacionado con esto, así que aprovecho antes, por también si se va conectando alguno. Consultas referidas a la clase anterior a ingresos brutos. Profe, yo tengo una consulta, pero es más tal vez una pedida de consejo. Para saber cómo estudiar la parte de las alícuotas, o sea, que la ley que tiene todo el listado de las actividades, o sea, de qué manera, porque la verdad que me veo medio imposible aprendiéndome cada una de las actividades. Para, Ah, mira, para la parte de práctica no las vas a necesitar, no lo tenés que estudiar. ok, buenísimo, No muchas sé si gracias. lo pide Germán, para la parte de práctica nos vamos a dar una alícuota, no sé, para un ejercicio práctico, van a tener una alícuota, imaginen, de, no sé, 2, 3, 1,5, el número que sea. No, Perfecto. no la vamos a usar a la ley dispositiva. Listo, muchas gracias, profe. Me quedo más tranquila. Gracias. En general, si vieron que tiene una suerte de escaloncitos ahí en el medio, de acuerdo a la actividad, a veces tienen, de acuerdo si se trata de venta o servicio, tenemos una alícuota general, si se quiere, y si no supera determinados ingresos, por ahí esa alícuota es menor, y si supera otros ingresos, es un poquito mayor. Así que, pero eso es una cuestión de orden más práctico, pero no lo vamos a ver en la cursada, no lo vamos a utilizar. Eso quede tranquilo. Después, ¿alguna otra consulta? Bien. Bueno, vamos a pasar a el convenio multilateral, por las dudas. Si alguien no. A ver, denme un segundo que lo voy a poner en pantalla por si alguien no lo tiene. Recuerden que tanto el convenio multilateral como las resoluciones las pueden buscar en la página de la Comisión Arbitral, que es uno de los órganos de aplicación del convenio, que la página es www.ca.gov.ar. Ahí la pueden buscar o ponen comisión arbitral o comar y les va a aparecer. Así que eso, quédense tranquilos que lo van a encontrar. Y si no, algunos me habían dicho que tenían las separatas y demás.
Bien, ahí lo puse en pantalla al convenio, lo tengo abierto desde la misma página que les digo que lo pueden buscar ustedes. Van a ver que el convenio multilateral en líneas generales es bastante cortito, si alguno ya lo tiene impreso, va a ver que son 3 hojas, 6 carillas. De hecho, del artículo 1 al 13, lo que yo les había dicho que lean, es 1 hoja y media como muchísimo, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a estudiar de acá hasta, por lo menos la parte práctica, vamos a llegar a ver hasta el convenio multilateral. En la parte teórica seguramente van a ver algo más. Como les digo, ahí en la página de la Comisión Arbitral van a ver que tienen distintos artículos, tienen separado por títulos, no sé si lo ven. En primer lugar van a ver el ámbito de aplicación, después régimen de distribución de ingresos o el régimen general, artículo 2 al 5. Ámbito de aplicación, artículo 1. Artículo 2 al 5 van a encontrar el régimen general. Después, del artículo 6 al 13 van a tener regímenes especiales. En el artículo 14 van a hablar de inicio y cese de actividades. Después van a encontrarse con los organismos de aplicación, artículo 15 y siguientes, hasta el artículo 26, van a encontrarse con los organismos de aplicación, que es la comisión arbitral y la comisión plenaria. Después tienen algunas disposiciones varias, ahí tienen el artículo 27, que lo van a encontrar citado en un montón de lugares. Si quieren ya lo leo ahora porque es muy cortito. Y nos va a hablar de que en la atribución de gastos e ingresos a que se refiere el presente convenio se atenderá la realidad económica de los hechos, actos y situaciones que efectivamente se realicen, ¿sí? O sea que el convenio va a seguir, al igual que la ley de procedimiento tributario, al igual que todo lo que estudiamos, el principio de realidad económica, no se va a apartar de eso. Después tienen disposiciones complementarias. En el artículo 35 es un artículo que nosotros no vemos, pero que es muy importante porque tiene que ver con la aplicación del convenio multilateral para la tasa de seguridad de higiene, que es una tasa, es un tributo. La tasa, recuerden que es una especie tributaria que en general la recaudan los municipios, lo pueden recaudar las naciones y las provincias, sí, pero en términos generales lo recaudan los municipios y el tributo más fuerte a nivel municipal generalmente es el que conocemos como la tasa por inspección de seguridad e higiene. Cuando hay un sujeto que tiene actividad en más de un municipio, lo que tiene que hacer es aplicar el artículo 35 del convenio multilateral. Nosotros no tenemos casos prácticos, pero se los digo porque en la actividad profesional se les puede dar que tengan que aplicarlo. Bien, pero vamos a empezar por el principio, ¿sí? Este convenio multilateral, como ustedes ven ahí en el título, data del año 1977. Es un convenio que es muy viejo. Y en términos generales, ¿para qué vamos a utilizar el convenio multilateral? ¿Qué es el convenio multilateral? ¿Alguien sabe? ¿Alguien utiliza? ¿Alguien quizá que liquide ingresos brutos de algún contribuyente aplica convenio multilateral? Se aplica cuando el contribuyente tributa en una o más jurisdicciones, es decir, no solo en provincia de Buenos Aires o solo en Cava, sino en varias al mismo tiempo. Entonces se le atribuye a cada jurisdicción lo que le corresponde de ingresos y de gastos. Bien, bien. En términos generales, vamos a ver, ahora nos vamos a meter cuando vayamos a los distintos artículos del convenio multilateral, que va a ser, primero que nada, va a ser una herramienta el convenio multilateral porque nos va a ayudar a
distribuir base imponible. Nos va a ayudar a distribuir base imponible. ¿De qué impuesto? Del impuesto sobre los ingresos brutos, que es el que trabajamos la semana anterior. ¿Para quiénes? Para contribuyentes que tengan actividad, que ejerzan actividad en dos o más jurisdicciones. En dos o más jurisdicciones, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un contribuyente que ejerza actividad en, por ejemplo, como dijeron ahí, en provincia de Buenos Aires, pero además en Capital Federal o Tierra del Fuego, Santiago del Estero, en cualquiera de las 23 provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que va a pasar es que ese contribuyente va a ser, o no va a ser un contribuyente local, sino que va a ser un contribuyente del convenio multilateral, que como les dije, es una herramienta que técnicamente es una forma de coordinar las potestades tributarias o la imposición en forma horizontal. ¿Por qué en forma horizontal decimos? Porque esto es un acuerdo entre distintas partes, entre las distintas provincias de la Ciudad de Buenos Aires, que están todas al mismo nivel. ¿Sí? No es como cuando vieron la ley de coparticipación que teníamos por un lado la nación y por el otro lado las provincias. ¿Sí? Esa es otra forma de coordinación, que en ese caso seguramente lo vieron como una forma de coordinación vertical. En este caso, una forma de coordinación horizontal que se va a dar entre las distintas provincias y que es un acuerdo. Que esto es un acuerdo. ¿Qué es un acuerdo? Es un acuerdo. ¿Como un contrato? Bien, es una suerte de contrato, es una suerte de arreglo. ¿Vieron cuando ahora, hace un ratito, que me dijeron, ¿cómo estudio lo de las alícuotas de la ley impositiva? Yo le dije, no, por lo menos para la parte práctica, yo no se los voy a tomar. Bueno, eso es un acuerdo entre partes, entre ustedes y yo que les doy mi palabra y que acordamos que no les voy a tomar de la ley impositiva. ¿Sí? Bueno, el convenio multilateral es un acuerdo entre las distintas provincias que desde que nació el impuesto sobre los ingresos brutos y que se empezó a generalizar. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que ingresos brutos, en líneas generales, como lo conocemos acá, lo creó Dino Harach, ¿sí? En el Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires, allá antes de los años 50, y esto rápidamente se empieza a replicar en las distintas provincias. Y bueno, en el año 53 aparece un primer acuerdo, imagínense entre quiénes, entre dos jurisdicciones que continuamente se encontraba con contribuyentes que tenían actividad en más de una jurisdicción. ¿Qué jurisdicciones imaginan que fueron? Buenos Aires y Cava. Bien, Buenos Aires y Cava, que en ese momento Cava todavía era la municipalidad de Buenos Aires, porque todavía no era la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero bueno, en el año 53 aparece el primer acuerdo entre esas dos jurisdicciones. Y rápidamente, también a fines del año 53, aparece el primer convenio multilateral. ¿Qué fue eso? Que fue un acuerdo, una forma de distribuir base imponible en ingresos brutos para contribuyentes que ejercían actividad en más de una jurisdicción. ¿Por qué? Por algunas cuestiones que ustedes y yo también fuimos viendo desde la clase anterior, que dijimos que ¿qué grava el impuesto sobre los ingresos brutos? ¿Se acuerdan El cuál era el ejercicio hecho? de actividad. Bien, graba el ejercicio de actividad. Graba el ejercicio de actividad del contribuyente. ¿Y la base imponible cuál es? Ingresos brutos.
Devengados. Los ingresos, bien, perfecto. Los ingresos brutos. Entonces, teníamos un contribuyente que, por ejemplo, se encontraba en la ciudad de Buenos Aires y iba a pagar por el importe de los ingresos de su facturación. Entonces, imaginen que facturaba 1.000.000 de pesos y la ciudad de Buenos Aires le cobraba el 3%. Venía la provincia de Buenos Aires y cobraba otro 3%. Entonces, se le iba eh, complicando, podríamos decir, o aumentando la carga tributaria al contribuyente, sin que eso, sin que eso esté impedido por la Constitución, porque la múltiple imposición no es algo que prohíbe la Constitución. Lo que sí prohíbe la Constitución, ¿qué es? La confiscación. Bien, que un tributo sea confiscatorio, ¿sí? Entonces, para evitar llegar a la situación de que un tributo sea confiscatorio y para tratar de hacer menos nocivo, menos dañino al efecto del tributo y de la múltiple imposición, es que las jurisdicciones también, esto llevó un proceso largo, en los años 50 se hacían reuniones entre los distintos ministros de Economía de las distintas provincias, ¿sí? Y se trataba de acordar, bueno, entonces se empezó a acordar entre las distintas provincias cómo hacer para si una persona facturaba 1.000.000 de pesos, un contribuyente facturaba 1.000.000 de pesos, ¿cómo hacer para distribuir la base imponible? Para que a cada uno de los de las jurisdicciones, de las provincias en las que ese contribuyente tenía actividad, le toque una parte de base imponible para que esa jurisdicción le dé el tratamiento que la ley impositiva de esa provincia dijera. Porque imaginemos, vamos a suponer que la persona o el contribuyente factura 1.000.000 de pesos y se hace un acuerdo, acordamos las provincias de forma arbitraria que vamos a repartirnos en forma igualitaria, 50% para cada uno. Entonces, de base imponible, la provincia de Buenos Aires va a tener 500.000 pesos. Esto que estoy diciendo es supuesto, no tomen nota. Estoy diciendo cómo puede ser un acuerdo solamente. Entonces, acordamos, les va a tocar 500.000 pesos a ustedes, que son Cava, y 500.000 pesos a mí, que soy provincia de Buenos Aires. Y esa actividad quizá ustedes la consideran alcanzada al 1% y yo la consideré grabada al 3%. Y bueno, ustedes con sus 500.000 pesos le aplicarán la alícuota del 1% y yo con mis 500.000 pesos le aplicaré la alícuota del 3%. O del 0, del 2, no importa. Sí, pero cada uno va a trabajar o se va a quedar con una parte de base imponible. Eso es lo que nos va a permitir el convenio multilateral. Asignar, distribuir base imponible. Entonces, a partir de ahí, del año 53, es que empiezan estos acuerdos. Y digo estos porque, como verán, nosotros tenemos un convenio multilateral que es el del año 77. Previamente existieron otros en el 53, en el 60, en el 64 y bueno, y por último, en el 77 es el que tenemos vigente hoy. En forma posterior, en el año 88, se firmó otro convenio. Generalmente se los conoce como el convenio del lugar en el que fueron firmados. ¿Sí? En el 88 se había firmado en Córdoba. Este van a ver que se firmó en Salta, en el 77. Lo van a encontrar escrito en las partes de arriba ahí cuando lo impriman. Pero bueno, el de Córdoba, que en muchos aspectos era superador al que tenemos vigente, no se terminó de convalidar por todas las partes, por todas las provincias, entonces nunca se puso en funcionamiento y el que tenemos es el del año 77. ¿Sí? Es un texto muy cortito que lo tenemos que entender como toda situación histórica en su contexto,
en su contexto, con una realidad de una economía de esos tiempos. Incluso lo vamos a notar fuerte, por ejemplo, cuando leamos el último párrafo, ¿lo tienen a mano el convenio? Fíjense el artículo 1, antes de que termine, lo que tienen entre paréntesis. En el último párrafo del artículo 1, lo que tienen entre paréntesis. ¿Qué les dice ahí? Telégrafo. ¿Qué más? Correspondencia, teletipo, teléfono, etcétera. Bien. Teléfono entiendo que todos van a conocer, ¿sí? Pero, por ejemplo, voy a tratar de ir para atrás. ¿Telégrafo conocen? Era el que se hacía apretando las pulsaciones. No sé cómo El, describirlo. bueno, no, bueno, El quizás. de Código Morse, profe, puede ser. el de código Morse, escribe. Bien. Teletipo, ¿alguien conoce? No. 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 Eh, Esto es únicamente, muchas veces quizás lo más lejano que algunos quizás tuvieron la oportunidad de ver es un fax. Si alguno trabajó en alguna oficina que guardaba algún fax medio ahí a la. Ay, están en el depósito, junto con las Bien, máquinas pero de bueno, escribir. tal cual, bueno, pero son cosas que están completamente en desuso, pero que en el contexto que nos sirve para pensar, a mí me gusta la parte histórica. No tanto por el dato, sino porque me ayuda a veces a pensar o a ubicarme en el contexto y a lo que quería decir en determinado momento lo que me estaban diciendo. ¿Sí? Pero esto es para pensar y también para entender lo que va a venir. De que tenemos un convenio que fue suscrito, que fue acordado, que fue escrito por las distintas jurisdicciones en un determinado contexto, en una determinada realidad, en una determinada economía, en la que no existía mercado libre, una página web, no, en la que existía una economía predominantemente local, de contribuyentes generalmente locales, y con un puñadito de actividades interjurisdiccionales. Interjurisdiccionales cuando tenemos actividades en más de una jurisdicción. Entonces, un puñadito de actividades interjurisdiccionales y quizá algún comercio, pero de gran escala, alguna industria de gran escala que también podía llegar a tener actividad que pase de lo local, que pase de una jurisdicción. Pero si no, la regla general en ese momento era el contribuyente local. Hoy la realidad es muy distinta y no solamente porque se dio vuelta a esta relación entre contribuyentes locales y de convenio multilateral, sino por las herramientas que llevaron a eso. ¿Sí? Porque hoy básicamente lo que tenemos es Internet, tenemos una computadora, tenemos un celular, tenemos un montón de herramientas que ya no son las herramientas de innovación que existían en ese momento, léase correspondencia, telégrafo, teletipo, teléfono, etc. ¿Sí? Ese último párrafo que tienen ahí, esto también lo dejo como a modo de anécdota, fue una de las últimas innovaciones en el año 64, se agregó ese último párrafo, porque en ese momento se discutía si esas actividades tenían que estar en el convenio, porque se pensaba si esas actividades se daban en forma habitual, a título oneroso, pero más que nada por la cuestión territorial de la habitualidad, que son elementos intrínsecos del impuesto sobre los ingresos brutos. Entonces, fíjense el contexto y la realidad de la herramienta que tenemos para trabajar. ¿Sí?
Va a ser eso. Así que, de hecho, los cambios que van teniendo, entre otros, ahí tienen ese último párrafo, pero en líneas generales nos vamos a encontrar con un primer artículo que nos va a decir quién va a aplicar el convenio multilateral, que ahora lo vamos a ver porque es importante, y después nos va a hablar de distintos regímenes. Y ahí vamos a ir separando. Bien, en primer lugar, ¿todos tienen en la mano para ver el convenio? O si no lo ven de la pantalla, que yo ahí la puse en... Sí. Bien. Sí. 1. Las actividades a que se refiere el presente convenio son aquellas que se ejercen por un mismo contribuyente en una, varias o todas sus etapas en dos o más jurisdicciones, pero cuyos ingresos brutos, por provenir de un proceso único, económicamente inseparable, deben atribuirse conjuntamente a todas ellas, ya sea que las actividades las ejerza el contribuyente por sí o por terceras personas, incluyendo las efectuadas por intermediarios, corredores, comisionistas, mandatarios, viajantes o consignatarios, etc., con o sin relación de dependencia. Así, se encuentran comprendidas en él los casos que se configure alguna de las siguientes situaciones. Y acá nos da algunos ejemplos. Estos son solamente a título enunciativo, algunas situaciones en las que hay que aplicar convenio. ¿Por qué? Y porque en todos estos ejemplos nos vamos a encontrar con contribuyentes que ejercen actividad en dos o más jurisdicciones y que como lo que graba ingresos brutos no son los ingresos, no son las ventas, sino graba el ejercicio de actividad, los ingresos son la retribución, el pago, por toda la actividad del contribuyente. Por toda la actividad del contribuyente. Entonces, hay que encontrar la forma de que a cada jurisdicción en la que el contribuyente tiene actividad, le toque una parte, no donde tenga ventas, donde tenga actividad. ¿Sí? Ahí también hay, acá le vamos a dejar una parte a Germán, no le vamos a spoilear, pero bueno, también hay cuestiones de doctrina que se van a ver reflejadas después en distintas situaciones que son importantes, pero que se discute si el convenio se aplica a actividades o a sujetos, y de ahí surge la teoría de convenio sujeto o convenio actividad. Yo no me voy a meter ahí. Cualquier duda que tengan sobre el tema, me pueden consultar, no hay problema. Pero bueno, sí vamos a ver estos ejemplos que nos nombra el convenio. Pero en todos, siempre tengan presente esto, ¿sí? De que tenemos un contribuyente que tiene actividad en más de una jurisdicción. Eso sí, eso no lo podemos perder de vista nunca y que los ingresos que va a recibir, los ingresos brutos, nos dicen, provienen de un proceso único, económicamente inseparable, inescindible. ¿Sí? No se puede separar. No se puede separar la actividad del contribuyente. Porque para poder terminar vendiendo algo, el contribuyente tuvo que ir a comprar, tuvo que realizar actividades administrativas, actividades de comercialización, ¿sí? Todo lo que implica la marcha de una empresa o de una actividad o de un contribuyente, digámoslo como quieran, ¿sí? Entonces, ¿qué ejemplo nos da acá? Nos dice, bueno, así se encuentran comprendidos las siguientes situaciones. A, que la industrialización tenga lugar en una o varias jurisdicciones y la comercialización en otra u otras, ya sea parcial o totalmente, ¿sí? Por ejemplo, la industria, la fábrica, estaba en provincia de Buenos Aires, después los productos los vende en Capital Federal. Eso está en convenio, aunque no venda nunca en provincia de Buenos Aires. Ese es un contribuyente de convenio. B, que todas las etapas de la industrialización o comercialización
se efectúen en una o varias jurisdicciones y la dirección y administración se ejerza en otras. ¿Sí? Imaginemos ahora la misma situación, pero que la administración está en Entre Ríos. También es un contribuyente de convenio. Aunque el contribuyente fabrique los productos en Buenos Aires y los venda en Buenos Aires, la administración está en Entre Ríos, bueno, también es un contribuyente de convenio. ¿Por qué? Porque la actividad es un todo, es inseparable, es única. D. Que el asiento principal de actividades esté en una jurisdicción y se efectúen operaciones o prestaciones de servicio con respecto a personas, bienes o cosas radicados o utilizados económicamente en otra u otras jurisdicciones. Sí, lo mismo. Van a ver que son todas situaciones que son claras que nos dicen, bueno, si la actividad está en más de una jurisdicción y entendiendo la actividad en un concepto bien amplio, no como las ventas, sino como el todo, como ese proceso único económicamente inseparable, vas a ser un contribuyente de convenio. Y después viene el último párrafo que nos va a decir, cuando se hayan realizado gastos de cualquier naturaleza, aunque no sean computables a los efectos del artículo 3, pero vinculados con las actividades que efectúa el contribuyente en más de una jurisdicción, tales actividades estarán comprendidas en las disposiciones de este convenio, cualquiera sea el medio utilizado para formalizar la operación que origina el ingreso. Y ahí nos dice esto de correspondencia, telégrafo, teletipo, etc. Entonces, este párrafo es muy importante por la primera frasecita que tienen ahí. Cuando se hayan realizado gastos, cuando se hayan realizado gastos. Aunque no, después vamos a ver que vamos a encontrarnos con gastos que son computables y gastos que son no computables. Pero acá me dice que cuando tenga gastos vinculados con la actividad del contribuyente, ese gasto o esas actividades o eh, ese indicio va a darme la pauta de que estoy con un contribuyente de convenio multilateral. El gasto en el convenio multilateral, en este convenio multilateral, es la esencia, así como, ¿se acuerdan cuando veíamos la ley de IVA y decíamos que la teoría de la unicidad recorría por dentro el espíritu de la norma? Bueno, en el convenio multilateral, el gasto es el elemento esencial, porque es lo que me refleja que el contribuyente tiene actividad en una jurisdicción. Después vamos a ver cómo se va targiversando el tema del gasto, pero el gasto es el elemento fundamental y acá los invito otra vez a pensarse en el año 1977 o incluso antes y pensar el gasto como un gasto que para realizarse requería, a ver, no sé si siempre, pero casi siempre con seguridad se lo diría, requería que el contribuyente tenga que expandirse, tenga que ir a otra jurisdicción a realizar su actividad. Quizá no a vender, quizá a comprar, quizá a, como vemos en lo otro, a tener un gasto que esté vinculado con la administración, quizá un gasto que esté vinculado con la comercialización. Sí, pero el gasto es el sustento, lo van a encontrar como en la bibliografía como el sustento territorial, que da
el fundamento a que el contribuyente tiene actividad en una jurisdicción. Entonces el gasto es el elemento central del convenio, porque es la manifestación de la actividad del contribuyente en una jurisdicción. Es lo que hace que cuando volvemos siempre a pensar en el hecho imponible de ingresos brutos, en el ejercicio habitual de la actividad, ¿sí? A título oneroso, si quieren, nos olvidamos por ahora de esa discusión, a título oneroso, dentro de la jurisdicción, dentro de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, bueno, el elemento territorial ahí es fundamental. Acá el gasto en convenio, es lo que me refleja, es lo que me demuestra, es lo que me fundamenta que el contribuyente tiene actividad en esa jurisdicción. El gasto es el reflejo de la actividad del contribuyente. De hecho, después vamos a ver que en el régimen general, para los que leyeron, habrán visto que el régimen general les va a hablar de ingresos y gastos. Y bueno, yo les comento, en el primer convenio, el del 53, para el régimen general, en ningún momento me hablaba de ingresos. Existía un reparto de base imponible que se hacía en función únicamente de los gastos del contribuyente. Fíjense qué importante que es este elemento. Después, obviamente, eh, también por acuerdos entre partes, por distintos intereses de las partes, incluyeron a los ingresos como parámetro para distribuir esa base imponible. Pero inicialmente, cuando se hablaba de un régimen general, que después ya vamos a ver qué es, se tenía en cuenta únicamente los gastos del contribuyente. Entonces, este elemento gasto no me lo tengo que olvidar nunca. Después, la realidad, la actualidad, me lo tratará de disfrazar de distintas maneras. Me hablará de otros parámetros. Se olvidará en algunos casos del sustento territorial. Me hablará en algún caso de nexo jurisdiccional, cuando veamos presencia digital. Pero el gasto es lo que tenemos. Lo que está escrito es esto. Y en lo que está escrito, el gasto es un elemento necesario porque es lo que me refleja que el contribuyente tiene actividad en otra jurisdicción. Después, todo esto que estamos diciendo es lo que se va a tratar de plasmar, reflejar en todos los cálculos, todas las cuentas, todos los ejercicios prácticos que desarrollemos. Siempre va a ser teniendo en cuenta todas estas cuestiones. Entonces, como bien dijeron ahí, y haciendo un breve repaso, tenemos que vamos a encontrarnos con un contribuyente de convenio multilateral cuando un sujeto realice actividad en más de una jurisdicción, en dos o más jurisdicciones, y nos va a decir que los ingresos van a formar parte de un proceso único económicamente inseparable. Y podríamos agregar acá a modo también de resumen que el requisito fundamental, el sustento territorial que va a reflejar esa actividad del contribuyente en distintas jurisdicciones es el gasto, es el sustento territorial. Y tienen en pantalla, perdón, no en pantalla, ¿ustedes tienen el convenio? Porque quiero compartir otra pantalla, pero quiero que tengan el convenio para ir siguiéndolo. Sí, profe. De Sí, última, si no, puede mandar el link por chat y el que no lo tiene lo abre. sí. Bien, ahí se lo pasé.
Entonces, ya sabemos quién lo va a usar, el convenio. Ya sabemos para qué lo va a usar, para distribuir base imponible. ¿Se acuerdan cuando antes de empezar a hablar de ingresos brutos, que yo me metí un cachitito en la ley de coparticipación y les comenté un poquito del artículo 9, que el artículo 9 de la ley de coparticipación da pautas de cómo tiene que ser el impuesto sobre los ingresos brutos? Bueno, eso no es menor, porque si nosotros vamos a distribuir base imponible, y cuando digo distribuir base imponible, por eso quería cambiar de pantalla, a ver si es... Se llama... no sé, Cuando hablo de distribuir base imponible, ¿se acuerdan? La clase anterior, ya sé que pasó hace un montón, hace una semana, pero que decíamos si un contribuyente tiene actividad en una jurisdicción, un contribuyente local vende, por ejemplo, 1 millón de pesos. ¿Están viendo en pantalla? Sí, profe. Bien. Entonces factura 1 millón de pesos más IVA, hace la factura y después la base imponible en ingresos brutos decíamos que era ese 1 millón de pesos. De hecho, ahí lo puse muy sintético al 1 millón de pesos y lo puse en la alícuota del 3%, si es un contribuyente local. Cuando hablamos de convenio multilateral, lo que vamos a estar haciendo es este 1 millón de pesos, separarlo, repartirlo en las distintas jurisdicciones en las que el contribuyente tenga actividad. Siempre vamos a estar repartiendo ese 1 millón de pesos. Siempre. ¿Sí? El convenio tiene distintas formas de distribuir ese 1 millón de pesos. Tiene un régimen general y tiene regímenes especiales. El artículo 2 al 5 me va a hablar del régimen general. Los artículos 6 a 13 me van a dar distintos regímenes especiales. Siempre tenemos que conocer los regímenes especiales, que a priori serían más sencillos, que tienen sus complejidades también, aclaro, pero parecerían más sencillos porque me establece pautas concretas de cómo distribuir ese 1 millón de pesos en forma particular y puntual. El régimen general lo va a hacer de otra manera. ¿Sí? Y el régimen general, cuando arranca el artículo 2, por eso quería que lo tengan a mano, me va a decir, salvo lo previsto para casos especiales. O sea que primero tenemos que saber, a ver, el contribuyente que es de convenio, ¿está en régimen especial? ¿Está en alguno del artículo 6? ¿Es del artículo 7? ¿Es del artículo 8? ¿Es del artículo 9? ¿Es del 10? ¿Del 11? ¿Del 12? ¿Del 13? Si no es de ninguno de esos, va a ir por el 2. Va a ir por el 2. ¿Sí? Entonces, y les decía la parte de la ley de coparticipación, que es importante en ese sentido, que me dé las pautas de cómo debería ser el impuesto sobre los ingresos brutos, porque esto lo tenemos que sobreentender, pero imagínense que una cosa es que una provincia grave esas ventas al 3% y otro al 2% y otro al 1%. Pero muy distinta es la cuestión si cada provincia hace lo que quiere en la forma no de establecer una alícuota, sino de establecer la base imponible, de decir qué es lo que grava. Ahí se complica más.
Entonces, las pautas para unificar, para que el impuesto sobre los ingresos brutos sea igual o muy similar en todas las jurisdicciones son importantes, porque podamos estar distribuyendo la misma base imponible. Eso es importante. Por eso no hay que dejarlo de lado. Incluso lo podemos relacionar con un tema de actualidad. Actualmente hay un tema que está muy en discusión, que son la gravabilidad o la forma de grabar las determinadas inversiones financieras en distintos sujetos, las empresas, las personas humanas, por ejemplo, los rendimientos de los fondos comunes de inversión. ¿Sí? Y que, a ver, tuvo eh, mucho uso y tiene mucho uso por las altas tasas de inflación que hubo en los últimos años en el país y por la generalización de determinadas herramientas, por ejemplo, las billeteras virtuales, las posibilidades que brindan los bancos de hacer estas inversiones en el momento, incluso muchas veces para protegerse del efecto inflacionario. Pero más allá de eso, una cuestión que no se tiene que perder de vista es que, che, estamos hablando del mismo impuesto en distintas jurisdicciones y muchas veces las jurisdicciones no es que le aplican un porcentaje distinto, graban cosas distintas. ¿Sí? No sé si a alguno le ha tocado, quizá en el trabajo, capaz que a alguno le tocó, pero Profe, sí, justo hablamos con el profesor de teoría. Nos dijo que nos va a sí. traer jurisprudencia para el jueves de este tema. Bien, me adelanto no quiero spoilear nada, pero yo no creo que encuentren mucha jurisprudencia. Sí, creo que van a encontrar muchas opiniones, que las podríamos resumir, no me quiero meter en el tema, no me voy a desviar mucho, pero las podríamos resumir en decir, primero, che, ¿esto está grabado? Y después, si está grabado, ¿cómo está grabado? ¿Es una actividad financiera? ¿Está dentro de un ingreso conexo o complementario de la actividad principal? ¿Sí? Porque muchas veces se habla de una cuestión de alícuotas y hay algunos autores que tienen opiniones de que esos ingresos no están alcanzados Sí, para profe, y además, determinar, perdón, sí, no, sí, justamente estaba pasando esto en mi trabajo y también lo que hablábamos con mi jefe, que es contador, es que acá tampoco está determinado el aspecto territorial, porque en realidad si vos tenés un fondo común de inversión que es bancario, por ejemplo de Money Market, en realidad el sí. banco físicamente está en capital y a nosotros nos vinieron a intimar desde ARBA por eso. Y también el otro tema es si no lo materializás, o sea, si lo dejás ahí como una inversión y nunca genera rendimiento, como que genera mucha duda el tema. Sí, hay distintas posturas, incluso entre capital. Las provincias fuertes que salieron con esto, en general la pionera para mí no fue ni provincia de Buenos Aires ni capital. Para mí la pionera fue Córdoba. Córdoba en estos temas siempre va adelante. ¿Sí? Mm. Y así como hablábamos del hecho imponible en distintas jurisdicciones, es algo que se ha ido generalizando, esta inclusión de los rendimientos financieros. El tema es si se cuenta con todos los elementos para estar alcanzado de ingresos brutos. ¿Sí? Eh, ¿Y cómo determinarlo? Por ejemplo, Córdoba, en el Código Fiscal, tuvo una reforma el año pasado. Esto es lo último que digo y prometo no extenderme, porque si no podemos estar hablando todo el día al respecto de esto. Córdoba, por ejemplo, para distribuir la base imponible, porque hay una cuestión de base imponible ¿qué es lo que está grabado? Lo que rescaté, que hay intereses y un capital, ahí hay un resultado. ¿Qué grabo? La diferencia entre lo que puse y lo que saqué. Córdoba en esto fue bastante más pensante, si se quiere, e incluso, ustedes lo pueden relacionar con la parte contable, eh,
al costo, a lo que se había colocado en inversiones financieras, hay que actualizarlo por inflación, pero y que puede estar uno puede decir, che, está bueno, porque en realidad muchas veces estoy perdiendo porque por la inflación, pero en realidad Córdoba ahí dice, bueno, mira, considerá grabado tu resultado real, ajustado por inflación, porque el costo ya sé que no es ese costo histórico que colocaste. Pero el tema, más allá de esto, de distintas posturas, distintas cuestiones, si estás en provincia, te recomiendo, a mí me gusta la opinión generalmente de Ricardo Chicolino, en Capital, Ricardo Vara, es un autor muy interesante, pero bueno, fuera de esto, fuera de esto, solamente pensar no en cuánto le aplican de alícuota, que es otro tema muy importante acá, que también daría para discutir un montón. Eh, Fuera de eso, el tema es, che, ¿pero qué está grabado? ¿Cuál es la base imponible? Fíjense que si no se ponen de acuerdo entre las distintas jurisdicciones, ni siquiera, no es una cuestión de alícuota, la base imponible puede ser muy distinta. Imagínense que uno diga en una inversión financiera, bueno, todo lo que rescate para mí está grabado. Otra jurisdicción va a decir, no, para mí va a estar grabado la diferencia entre lo que pusiste y lo que sacaste. Si colocaste 100.000 pesos y sacaste 110.000, para mí está grabado 10.000. Otra jurisdicción va a decir, no, para mí está grabado todo el rescate, los 110. Y otra jurisdicción, como le dije Córdoba, va a decir, bueno, no, pero los 100 que pusiste, ajustalo por inflación, y entonces si te da que esa colocación al valor de la fecha en que se produce el retiro es 105, lo que ganaste en realidad son 5 y eso es lo que yo considero grabado. Pero es una cuestión que todas las jurisdicciones van a tener un tratamiento distinto con ingresos brutos. ¿Y cómo hace un contribuyente de convenio, como ahí nos dijo, eh, no llegué a leer el nombre, Agustina? Bueno, ¿y cómo hace el contribuyente de convenio? ¿Qué hace si no es que a cada uno le va a tocar una parte, sino que la base imponible, lo que es a distribuir, también es distinto? Es un lío esto. ¿Sí? Es complejo. Y son situaciones que la realidad marca que las provincias, las jurisdicciones, no quieren y ven que son operaciones muy habituales, no quieren perderse de recaudación ahí. Pero son cuestiones complejas y muy amplias, y por donde la miremos podemos encontrar un montón de cuestiones. Base imponible, alícuotas, eh, gravabilidad o no. Sí, bueno, lo van a ver con Germán. Buenísimo, pero cada cuestión en ingresos brutos y entre las distintas provincias se vuelve bastante complejo por esto de distintos tratamientos muchas veces. Pero nosotros, hoy acá, lo que queremos hacer con el convenio, que nos estamos metiendo en el convenio, es decir, bueno, a ver esta persona que facturó por los servicios, por las ventas, 1.000.000 de pesos, hizo una factura de 1.210.000 pesos y nosotros sabemos que está grabado el millón. ¿Qué va a hacer el convenio multilateral? Lo que va a hacer es distribuir la base imponible, distribuir el millón de pesos, que acá por lo menos sí sé que es ese millón de pesos, entre las distintas jurisdicciones en las que el contribuyente tiene actividad. ¿Cómo lo va a distribuir? Dijimos que puede ser mediante alguno de los regímenes especiales o por medio del régimen general, si es que el contribuyente no está dentro de ninguno de los regímenes especiales. Entonces nosotros ahí, en vez de ir al artículo 2, nosotros vamos a ir al artículo 6. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en el artículo 6 nos va a empezar, nos va a hablar del primer régimen especial, que ¿cuál es? ¿Qué actividad se encuentra ahí? Construcción. Construcción.
Demolición y excavación. Bien, perfecto. La actividad de construcción, que de hecho ahí me aclara un poquito o me amplía un poquito. A ver, ¿y qué es construcción? Sí, tenemos una empresa que se dedica a construir, no sé, casas, edificios. ¿Sí? Es una empresa constructora. Esa empresa tiene una sede, tiene un local en un lugar y hace casas, hace edificios en distintos lugares del país, donde lo van contratando. Y agarra y le hace una casa, le hace un departamento, a alguien le dice, mira, toma, esto, mi actividad, que fue hacerte este departamento, sale 1.000.000 de pesos más IVA. Acá tengo mi factura. ¿Cómo hace esa empresa para liquidar ingresos brutos? Bueno, esa empresa de construcción, esa empresa que realiza la actividad de construcción, que tuvo de ingresos, dijimos, 1.000.000 de pesos. ¿Ven esta partecita que ahí voy completando? Muchas veces en los casos prácticos de los exámenes, les digo así para que se despierten. En los casos prácticos de los exámenes, muchas veces tienen que completar algo similar a esto. Nos va a decir ingresos, régimen, artículo y atribución. ¿Qué quiere decir? Bueno, si tenés un contribuyente que, por ejemplo, como les estoy diciendo, este 1.000.000 de pesos más IVA, lo que hizo fue facturar un edificio que hizo en Entre Ríos. Y esta empresa constructora está ubicada en la provincia de Buenos Aires, acá en Luján, en Chivilcoy, en San Miguel, en Campana, ¿sí? En la sede que quieran ustedes, pero siempre en provincia de Buenos Aires. Entonces, lo llaman por teléfono, vienen acá a la oficina de esta empresa constructora y dicen, che, ¿me haces este edificio en Entre Ríos? Y la empresa dice, sí. Entonces va en el mes eh, de mayo, acá le marqué, en el mes de mayo va, hace este edificio y le hace la factura. Este contribuyente no es un contribuyente local, es un contribuyente de convenio multilateral. ¿Por qué? Porque tiene actividad en más de una jurisdicción. De hecho, sería uno de los casos que estaba incluso ejemplificado en el artículo 1. ¿Sí? Que tiene actividad en una jurisdicción y que la administración está en otra. Entonces, lo que me va a decir el artículo 6 es decir, bueno, este contribuyente, este contribuyente que realiza la actividad de construcción, va a tributar por medio de un régimen especial. Yo a veces le pongo RE, régimen especial, que es el del artículo 6. ¿Sí? A veces lo que se les pide en los exámenes es esto, que pongan régimen general o régimen especial, artículo 6. Es esto. Y bueno, y ahí me va a decir, bueno, ¿y cómo va a tributar? ¿Cómo va a ser su declaración jurada de ingresos brutos? Bueno, esta persona lo que va a hacer de ese millón que le facturó al cliente que tenía en Entre Ríos, que fue y le pagó ahí el efectivo en Entre Ríos, lo que va a hacer para distribuir su base imponible es lo que le diga el artículo 6. ¿Y qué le dice el artículo 6? Que cómo lo tiene que atribuir a El ese 10 millón de pesos. a la sede y el 90% donde se realizan las obras. Bien. 10%, ¿a dónde me dijeron? A la sede donde está la oficina, Bien, a la sede. ¿Y el 90% a dónde? donde se realizan las obras. En este caso serían Entre Ríos y la sede Bien, de Fran. bien. Y el 90% a la obra. Entonces, esto es así. 10% al lugar de la sede. ¿Cuánto sería? El bill. 100.000.
90% al lugar de la obra. ¿Cuánto sería? 2000. 900.000. Perfecto. ¿Todos de acuerdo en esto? Sí. Bien. Sí. Entonces, esto es fundamental. ¿Cuánto distribuyeron de base imponible? 1.000.000 de pesos. La base imponible que va a atribuir, en total, lo que van a distribuir es el 1.000.000 de pesos que facturó. ¿Cuánto le va a tocar a cada jurisdicción? 100.000 pesos ¿a quién? A Buenos Aires. Bien, se le ponemos nombre. ¿Y 900.000 pesos ¿a quién? A Entre Ríos. Bien, Entre Ríos. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos cuánto es la base imponible para cada una de estas dos jurisdicciones. ¿Sí? ¿Qué me faltaría si estoy liquidando ingresos brutos? La alícuota. Alícuota. Perfecto. Entonces, ahí vamos a suponer, a inventar que, no sé, que Buenos Aires graba la actividad de construcción al 1,5 porque ahí se fueron a ver a la ley positiva, y que la provincia de Entre Ríos la graba al 2%. Entonces, el impuesto determinado, ¿cuánto va a ser? Ahí yo ya lo fui resolviendo. Ustedes también vayan haciéndolo en una hoja, en algún cálculo auxiliar, donde quieran. Este contribuyente que tiene la sede en la provincia de Buenos Aires y que hizo la casa en la provincia de Entre Ríos, le va a pagar a Buenos Aires 1.500 pesos y a Entre Ríos 18.000 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionan los regímenes o un régimen especial? ¿Qué hicimos? Fuimos a ver la actividad de contribuyente. ¿Es la actividad de construcción? ¿Está en un régimen especial? Sí, voy por ahí. Bueno, ¿qué me dice ese régimen especial que tengo que hacer? Me dice, anda, fíjate dónde hizo la obra, que en este caso hizo una obra en mayo del año 2025. ¿Dónde hizo la obra? La hizo en Entre Ríos. Bueno, dale al lugar de la obra el 90% de los ingresos y dale a donde tenga la sede del contribuyente el 10%. Eso es la base imponible de cada jurisdicción. A la base imponible le voy a aplicar o le voy a dar el tratamiento que la provincia, que cada provincia me diga que le tengo que dar. ¿Se ve en este caso que es bastante sencillo? ¿Consulta de esto?